Continuamos con genética mendeliana, herencia de un solo gen, y vamos a retomar lo que estuvimos viendo en el video anterior de primera ley de Mendel y lo vamos a asociar con el movimiento de los cromosomas en la meiosis. A esto le llamamos bases cromosómicas de la herencia y para ello vamos a tomar un ejemplo de un cruzamiento entre plantas puras de semillas lisas con plantas puras de semillas rugosas. Tengamos en cuenta que en uno de los pares de cromosomas se ubica el locus que vamos a analizar, que es el locus para el carácter forma de semilla. Bien, entonces el gen es R, por eso está el gen puesto entre comillas. El carácter que vamos a analizar es forma de la semilla con sus dos alternativas, lisa y rugosa. Entonces la generación parental de padres puros, vamos a ver que el padre 1 es R grande, de fenotipo de semillas lisas, y el padre 2 es R chica, de fenotipo semillas rugosas. Observen que el locus donde está el gen R no se modifica según cuál sea el padre, ¿bien? El lugar siempre es el mismo, porque el gen no varía de lugar. Los gametos que producirán estos padres puros, de acuerdo a su meiosis, van a ser R grande para el padre 1 y R chica para el padre 2. No hay otra posibilidad porque cada uno de los padres, al ser puros, tiene un solo gameto. Entonces tenemos el gameto que contiene el alelo R grande para el padre 1 y el gameto que contiene el alelo R chica para el padre 2. En la fecundación, esos gametos se encuentran y producen una F1 heterocigota R grande R chica de fenotipo liso, ya que es el fenotipo dominante. Entonces, esas plantas F1 van a tener un cromosoma que porta el alelo R grande y el otro cromosoma que porta el alelo R chica. Se grafican en este caso un par de cromosomas más, pero debería estar graficados los siete pares de cromosomas que tiene esa especie. ¿Qué pasa en la generación de gametas de esa F1, que es heterocigota? Bueno, vamos a analizar las fases más importantes. Fíjense, en metafase 1 aparecen los cromosomas homólogos apareados, ubicándose R grande de un lado y R chica del otro. En anafase 1 se separan los cromosomas homólogos y hacia telofase 1 o metafase 2 vamos a tener ya dos núcleos, uno conteniendo R grande y el otro conteniendo R chica. En anafase 2 se separan las cromátidas recombinadas y hacia telofase 2 y hacia el final de la meiosis vamos a tener cuatro gametas, dos conteniendo el gameto R grande y dos conteniendo el gameto R chica. O sea que la mitad de gametos van a tener R grande y la mitad de gametos van a contener R chica, por eso las proporciones iguales de 1/2. La unión al azar de esos gametos en la fecundación es lo que nos va a producir la relación 3:1 entre semillas lisas y semillas rugosas de la F2 o 3/4, 1/4 si hablamos en proporciones. Y esto ocurre porque, bueno, las oóferas, que ya dijimos que tienen un medio R grande y un medio R chico, se encuentran con los núcleos espermáticos con probabilidad de un medio R grande y un medio R chico. Cuando completamos el Punnett, obtenemos 1/4 R grande de fenotipo liso, 1/4 más 1/4, o sea, un medio de R grande R chica, también de fenotipo liso, y por último, 1/4 de R chica y de fenotipo rugoso. Recién hablábamos de probabilidad de esas gametas, entonces vamos a hacer un pequeño repaso de la probabilidad aplicada a la genética que estamos estudiando. Como ya sabemos, la probabilidad de un suceso cualquiera es el número de veces que ese suceso se produce, dividido el número de experimentos o las observaciones realizadas, que vamos a llamar n. El valor esperado de un suceso va a acercarse al valor real cuanto mayor sea el número de observaciones. Por ejemplo, si tenemos una moneda, tenemos un medio de probabilidad que caiga cara y un medio de probabilidad que caiga seca. Si ese experimento de arrojar la moneda lo hacemos una sola vez, va a salir cara o seca.
y eso no está reflejando el un medio. Puede ser que yo la moneda la tire 2 veces y que las 2 veces me salga cara, pero no significa que el 100% de las veces va a salir cara. Tengo que tirar la moneda muchas veces para obtener esa proporción entre un medio de cara y un medio de seca. ¿Qué son sucesos independientes? Los sucesos independientes ocurren o se dan cuando la probabilidad de que uno de ellos ocurra no interfiere en la probabilidad de ocurrencia del otro. Si yo tiro la moneda una vez y sale cara, la segunda vez que tire la moneda, independientemente que la primera vez salió cara, puede salir cara o seca. O sea que cada una de las veces que se arroja una moneda son sucesos independientes. Con las gametas pasa lo mismo. Las gametas de una heterocigota tienen dos sucesos posibles debido al movimiento que estuvimos analizando, en donde la probabilidad es que lleven un medio del alelo dominante y un medio del alelo recesivo. Otro heterocigota formará las mismas gametas con iguales probabilidades. Cuando en la fecundación se produce el encuentro de esas dos gametas, ocurre el encuentro de dos sucesos individuales. Por ejemplo, la probabilidad de que una gameta en el progenitor masculino sea un medio no interfiere con la probabilidad de que en las gametas del progenitor femenino también lleven a grande. Esa probabilidad individual es de un medio. La probabilidad que en la fecundación los dos sucesos individuales se encuentren se calcula como un medio por un medio, por eso la probabilidad de que se produzca el genotipo a grande es de un cuarto. De la misma manera con los otros ejemplos. Dos sucesos alternativos o mutuamente excluyentes se ocurren cuando la ocurrencia de uno interfiere en la ocurrencia del otro. Por ejemplo, un cigoto formado será a grande o a grande a chica o a chica. Un cigoto no puede ser al mismo tiempo a grande y a grande a chica. Bien, entonces podemos analizar la probabilidad de un genotipo a grande es un cuarto, de que sea a grande o a grande a chica es un cuarto más un medio, que es la probabilidad de que sea grande a chica, por lo tanto es 3/4, y recordar que las sumas de todas las probabilidades, en este caso del Punnett, siempre tiene que dar 1. Hay una probabilidad que se denomina condicional también, que refiere a cuando la ocurrencia de una probabilidad condiciona la ocurrencia de otra probabilidad o de otro suceso. En nuestros ejemplos, si un fenotipo es dominante, para saber si es homocigota o heterocigota ese individuo que es dominante, hay que tener solamente en cuenta el aspecto de los dominantes. Y esto lo vimos cuando analizamos la F3 del cruzamiento de Mendel. Por ejemplo, en un Punnett clásico de los que estuvimos viendo, si yo quiero analizar únicamente a los de fenotipo dominante, elimino al que puedo ver que es de fenotipo recesivo. Por lo tanto, aplicando probabilidad condicional, al total le saqué un cuarto, por lo tanto me quedan 3/3. Entonces ahora la probabilidad de que el fenotipo dominante sea grande es de 1/3, y la probabilidad de que el fenotipo dominante sea a grande a chica es de 1/3 más 1/3, por lo tanto de 2/3. Bien, siempre recuerden que el nuevo total tiene que sumar 1. Antes teníamos 4/4 que suman 1, ahora tenemos 3/3 que también suman 1. Bien, a partir de este punto estamos en condiciones de hacer los primeros 4 problemas de la guía, que están al final en el tema, en el manual, y los vamos a repasar desde aquí para que lo puedan entender. El primer problema dice: el pelo negro de los cobayos es la alternativa dominante, B grande, del carácter color de pelo. El pelo blanco, B chica, es la otra alternativa. Si se cruzan cobayos negros puros con blancos, ¿qué proporción de la progenie F2 negra se espera que sea heterocigota? Bien, cuando encaremos los problemas, lo que vamos a tratar de hacer primero es sacar toda la información
que la consigna nos brinda. En este caso, vamos a ir marcando. Primero, ¿cuál es el carácter? El carácter es color de pelo. ¿Bien? ¿Cuáles son las alternativas para el color de pelo? Negro y blanco. ¿Cuáles son los alelos para esas alternativas? El alelo B grande para la alternativa negra, el alelo B chica para la alternativa blanca, y ya nos dice que el alelo B grande es dominante, un símbolo mayor, del alelo B chica. ¿Bien? Esa es la información que podemos sacar de la primera oración. Y después tenemos ya en el problema planteado un cuadro que vamos a tener que repetir en los otros problemas para ser organizados. ¿Cuáles son los progenitores? Bien, porque la pregunta está en base a la F2. Por lo tanto, tenemos que llegar a diagramar todo un cruzamiento clásico mendeliano desde los padres puros hasta esa F2. Entonces, los padres puros, o progenitores, tenemos padre 1 que es negro, la alternativa negra o el alelo negro era el B grande, y como son puros, bien, acá, negros puros, este genotipo va a ser, disculpen la letra, B grande, B grande. El otro padre nos dice que son blancos. ¿Por qué no dice puro? Y porque para que sean blancos tienen que ser puros. B chica y B chica. ¿Bien? ¿Qué gametos dan esos padres? Como son homocigotas, la única posibilidad es que el padre 1 de o negro de un gameto que contiene el B grande y el padre 2 de un gameto que contenga el B chico. Se cruzan o se juntan en la fecundación, que obtenemos una F1 que es heterocigota, B grande, B chica. ¿Y de qué fenotipo? Bueno, teniendo en cuenta esto, del fenotipo va a ser negro. ¿Bien? ¿Qué gametos da esa F1? Si tenemos en cuenta lo que estuvimos estudiando recién con la teoría cromosómica de la herencia, los gametos van a ser B grande, por un lado, y otro que contenga el alelo B chico. ¿En qué proporción? Un medio y un medio. ¿Bien? ¿Qué sigue? Bueno, una de las formas más fáciles para calcular ese F2 o para diagramar la F2 es el Punnett. Entonces lo que vamos a hacer, acá ya tenemos las gametas de un progenitor, las gametas del otro progenitor, y lo que tenemos que hacer es ir completando. ¿Bien? B grande con B grande, un genotipo B grande, B grande. B grande con B chico, B grande con B chico y B chica con B chica. ¿En qué proporciones? Bueno, sabemos que las probabilidades de que se formen una gameta o la otra son independientes, por lo tanto la probabilidad de un B grande va a ser un medio por un medio, un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto. Y aquí ya tenemos la F2 completa. ¿Bien? Hasta acá les voy a mostrar cómo se hace. Ustedes lo que les resta hacer es pasar en limpio toda esta información con los tres genotipos de este F2, en qué proporciones está cada uno de esos genotipos, qué fenotipos hay en ese F2, de acuerdo a todo lo que estuvimos viendo, qué proporciones fenotípicas, y por último, únicamente en la proporción, en la población de negros de ese F2, calcular los heterocigotas. La ayuda que les damos es, no hay que tener en cuenta para esa respuesta a la F2 blanca. ¿Bien? Pasemos al ejercicio 2. Dice, los individuos de la especie Plectritis congesta, que es un árbol, produce frutos salados o sin alas. Se recolectan plantas de la naturaleza, algunas se autofecundan, otras se cruzaron, y se observó el tipo de fruto y la cantidad de cada fenotipo en las descendencias. Entonces tenemos
5 cruzamientos o autofecundaciones, ¿bien? Donde lo que podemos observar es siempre el fenotipo. El genotipo lo tenemos que deducir luego. Alados, autofecundación, alados, autofecundación, autofecundación de sinalas y 2 cruzamientos dirigidos, alados por sinalas y alados por sinalas. Y los descendientes de estas autofecundaciones o cruzamientos. ¿Bien? ¿Qué tenemos que contestar en base al cuadro este? El tipo de herencia o el modo de herencia, bien, recuerde que estamos en herencia mendeliana, los genotipos de los padres, o sea, los genotipos de estos padres, los genotipos de las progenies y sus proporciones, y después 2 preguntas más. Vamos a empezar por analizar estas 3 primeras. Les voy a dar una ayuda para que ustedes después trabajen solos. Lo primero que deberíamos ver, porque fíjense que tenemos en este caso 2 cruzamientos o 2 autofecundaciones que fenotípicamente son iguales y las 2 cruzas fenotípicamente son iguales. Si analizamos la descendencia vemos que algo distinto tiene que haber. Entonces lo que primero vamos a analizar son las proporciones de esta descendencia. En este caso hay un 100% de un solo tipo. Acá hay una relación 3:1, 3 alados por cada uno sin alas. Acá hay 100% sin alas. Acá hay 100% alados. Y acá hay una relación 1:1, bien aproximada, un medio y un medio. Lo primero que tenemos que ver cuál es la alternativa dominante, si la alada o sin alas, y esto lo podemos ver, por ejemplo, si yo cruzo alados sin alas, aparecen todos alados. La alternativa sin alas parece aparecer oculta, y eso nos da una pauta de cuál es el alelo dominante. Por otro lado, vemos que hay cruzamientos que estuvimos analizando. Por ejemplo, una relación 3:1 o una relación 1:1, vimos algunos ejemplos. Bien, entonces con esa información tenemos que poner los genotipos de los padres y los genotipos de los descendientes. Y las últimas 2 preguntas dice, suponga que ahora se cruzan los alados por los sin alas de la cruza 5 y determine las proporciones de la descendencia, o sea, estos alados por estos sin alas, con un cruzamiento dirigido, qué proporciones obtenemos. Y el último punto dice, suponga que se cruzan entre sí los alados de la cruza 2, o sea, estos 90 alados se cruzan entre sí. Bien, determine las proporciones de la descendencia. Para realizar el inciso E, vamos a mostrarles una herramienta para hacer los cálculos más sencillos. El ejercicio o el inciso E dice, suponga que se cruzan entre sí los alados de la cruza 2, determine las proporciones de la descendencia. Bueno, si hicimos las cuentas bien, habíamos visto que en la autofecundación de esos alados de fenotipo dominante, teníamos 3/4 de alados y 1/4 sin alas. Por lo tanto, esos padres alados son heterocigotas, y en la segregación, en la F2, que es de una F2 clásica, nos queda que esos 90 alados son a grande raya y los 30 sinales son homocigotas recesivos a chica. ¿Por qué a grande raya? Bueno, porque en realidad en esos 90 tenemos 2 genotipos, a grande y a grande a chica. Entonces, para simplificar la notación, los nominamos como a grande raya. Una vez que tenemos entonces este resultado, lo que vamos a diagramar es este cruzamiento, ¿bien? El cruzamiento de la autofecundación de los alados. Y nos queda lo siguiente, que cada uno de esos fenotipos da 2 tipos de gameta, una gameta que lleva el alelo a grande, una gameta que lleva el alelo a chica, en una proporción de 1/2 cada uno. ¿Bien? Ahora, el inciso lo que nos pregunta de esta F2 es ¿qué pasa si se cruzan solamente los alados entre sí?
Por lo tanto, no vamos a tener en cuenta en esa población de F2 de los 120 individuos, no vamos a tener en cuenta los individuos sin ala. Por lo tanto, vamos a aplicar una probabilidad condicional y los vamos a sacar de ese total. Por lo que nos quedan 1/3 de A grande a grande y 2/3 de A grande a chica. Eso es lo que representa nuestra población de alados, bien, o representado por el A grande raya que teníamos antes. Ahora, ¿qué pasa si se cruzan entre sí esos A grande y esos A grande a chica? Las combinaciones son varias, pueden cruzarse A grande por A grande por A grande a chica y viceversa, o A grande a chica por A grande a chica. Si nosotros tenemos que hacer todas esas cuentas, bien, es muy complicado y hay un procedimiento para hacerlo mucho más sencillo, que es el siguiente. Tomamos entonces esa población de alados, bien, con sus proporciones, y vemos qué gametas va a dar cada uno de esos genotipos. Entonces, el tercio, que es A grande, va a dar únicamente gametas A grande. Los 2/3 o los heterocigotas de esa subpoblación van a dar en un medio gametas A grande y en un medio gametas A chica. Bien, eso es cada genotipo individual. Y lo que se hace ahora es multiplicar esta probabilidad de la formación de cada gameta por la proporción con que ese genotipo está representado en esa subpoblación. ¿Qué tenemos entonces? Que 1/3 por 1 es 1/3 ¿de qué? De una gameta grande. 2/3 por 1/2 es 1/3 de gametas A grande y 2/3 por 1/2 es 1/3 pero de gametas A chicas. Entonces podemos sumar lo que es igual y nos quedan 2/3 de A grande y 1/3 de A chica. A este procedimiento lo denominamos pool de gametas. En definitiva es la proporción de cada uno de los tipos de gametas que va a haber en cruzamientos al azar cuando hacemos este tipo de cruzamientos o este tipo de ejercicios. Bien, ¿qué hacemos entonces con este resultado del pool de gametas? Lo metemos en un Punnett. Bien, fíjense que no ponemos el sexo de los progenitores porque en realidad aquí están representados tanto progenitores masculinos como femeninos. Y completamos. A grande, cuando se encuentre con una gameta A grande, va a generar un genotipo A grande. Lo mismo cuando se encuentre una grande con una chica, otro A grande con una chica y una chica con una chica. ¿En qué proporciones? Bueno, multiplicar estas proporciones porque son sucesos independientes. 2/3 por 2/3, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9. Nos queda que los A grande estarán en 4 novenos, perdón. 1/3 por 2/3 nos da 2 novenos, 1/3 por 2/3 nos da 1 noveno y por último 1/3 por 1/3 nos da 1 noveno. ¿Cómo sabemos que hicimos la cuenta bien? Sumamos todas las proporciones de adentro del Punnett y nos tiene que dar 1. 4 más 2 más 2 más 1 nos da 9 novenos. Y tenemos resuelto el inciso C, determine las proporciones de la descendencia. Las vamos a pasar en claro. Proporciones genotípicas, 4 novenos de A grande, 4 novenos de A grande a chica y 1 noveno de A chica. Proporciones fenotípicas, todos los que tengan al menos una grande serán alados, por lo tanto los sumamos, 8 novenos de alados y 1 noveno de sin alas. El problema número 3 dice, la lana negra de los ovinos se debe al alelo recesivo B chica, B grande produce lana blanca. Un carnero blanco heterocigota se cruza con una oveja blanca heterocigota y se obtiene un cordero blanco. Cuando éste llega a adulto, se cruza con la madre. ¿Cuál es la probabilidad de que la descendencia sea negra? Bien, entonces tenemos el carácter, ¿cuál va a ser? El color de la lana. Tenemos
las alternativas, donde el alelo recesivo B chica produce lana negra y el alelo dominante, perdón, B grande, produce lana blanca. ¿Bien? Y ahí tenemos los padres y la información para llegar a contestar esa pregunta. Y por último, para esta parte, en bovinos de leche holando, el alelo recesivo R chica produce pelaje overo colorado, el alelo dominante R grande produce pelaje overo negro. Si un toro heterocigota se cruza con vacas heterocigotas, determine la probabilidad de que la descendencia sea overo colorado. ¿Bien? Y la proporción geno y fenotípica esperada en la retrocruza, ya estuvimos viendo que es una retrocruza, entre las vacas overo negro de la descendencia anterior con un toro portador. Cuando leamos la palabra portador, es que en realidad es heterocigota, es un individuo que porta el alelo recesivo, pero que no lo expresa porque precisamente es el recesivo. Bueno.